Bien, veo que no está. De todas maneras, hoy día iniciamos como estaba previsto en nuestro plan de trabajo el quinto módulo. Este quinto módulo tiene por tema contratos y recursos administrativos. Sobre el particular, yo he realizado o he hecho una presentación que se las voy a subir. Voy a pedirle a Héctor que quizás se integre en algún momento para que me pueda ayudar a colgar en la plataforma, porque estoy advertido, lógicamente, que todo el material didáctico y de apoyo que vayamos a tener tiene que estar siempre formal y oficialmente consignado, registrado en nuestra plataforma. Y así tiene que ser, porque no puede ser de otra manera, dada la seriedad con la que debemos nosotros asumir nuestro curso. Como ustedes mismos podrán haber advertido, es lógico que las categorías que incluso vienen consignadas en el título tengan que anticiparnos algunos de los temas que se van a desarrollar en este curso. Tanto es así que en lo que hace al contrato, hay efectivamente una videoconferencia que he preparado para esta noche, porque a las 8:15 aproximadamente yo los voy a tener que abandonar y les voy a dejar ese link para que ustedes puedan terminar de revisar esos temas, sin perjuicio de lo que mañana se vaya a dejar también en la plataforma para que ustedes puedan revisar. No olvidemos, ya conocen ustedes mi manera de trabajar, que cada una de las exposiciones, cada uno de los días que nosotros pasamos clases online, tienen que ser siempre objeto de un mapa conceptual y que ha de habilitarles para ese cuestionario que de carácter formal se realiza al final de cada uno de nuestros módulos. Entonces, sin otras mayores consideraciones, ingresaremos a ver nuestro programa, que es el primer punto que lógicamente nosotros tenemos que tener presente a la hora de abordar una nueva asignatura. Entonces, abro justamente en mi laptop el apartado correspondiente para que hagamos una revisión de lo que es nuestro plan de trabajo y el programa analítico. Voy a compartir entonces este programa. ¿Se ve el programa, por favor? Sí, licenciado. Sí, Gracias. Entonces, en este programa que está ya consignado en la plataforma, me parece que ya lo he visto, tienen que siempre revisar sus programas. Fíjense ustedes cómo tenemos una primera y una segunda parte. Hay una primera en la que hay una plataforma conceptual a propósito de la función administrativa y la contratación estatal. Y fíjense ustedes, ¿no?, cómo otra vez, ¿no?, ahora con un carácter más general, vamos a tener que hacer alguna revisión, vamos a tener que hacer una revisión de los principios generales del derecho, en el derecho administrativo, y aquellos que son específicamente los que recogen las normas básicas. Iremos luego, en homenaje al título de esta asignatura, a revisar
en la teoría de los hechos y actos de la administración pública, fíjense ustedes, el contrato en la administración. Entonces, el contrato, ¿no?, es parte de los conceptos que se manejan en esta teoría de los hechos y actos de la administración. Y, por supuesto, ello ha de implicar una revisión un tanto más general. Este es un programa que tiene contenidos bastante jurídicos y yo no quisiera cargar las tintas en ese sentido sobre cómo ha operado la evolución, no solamente histórica, sino también en nuestro propio sistema jurídico, para llegar a arribar a lo que es, aquí está en la segunda parte, la contratación estatal en el sistema jurídico boliviano. Esto ya tendríamos que estarlo abordando el miércoles, ya en los últimos momentos de esa sesión de clases online que vayamos a tener. Fíjense ustedes cómo necesitamos nosotros hacer referencia, por ejemplo, para la contratación estatal a la ley SAFCO y recién poder asumir y entender el contexto normativo e incluso el contexto institucional de las normas básicas, ¿no? Los principios propios en la contratación. En el módulo anterior vimos aquellos principios que nos interesaban desde la perspectiva de la licitación, de una modalidad de contratación tan sui generis y tan singular como era la licitación pública. En cambio, aquí tendremos que hacer una revisión, desde luego, mucho más genérica de los principios que concurren en ocasión de la contratación. Ver luego los elementos del contrato administrativo en Bolivia, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objeto del contrato? La forma, causa, estos son elementos del contrato. Y para recalar, esto ya estaríamos viendo hacia finales de esta semana, por si acaso tenemos clases también este día, viernes 7. No creo que alguien esté con la idea de hacer un viaje, ¿no? Como hacíamos en otros tiempos en que salíamos, íbamos a Copacabana, etcétera. Todos vamos a estar recluidos porque está operando una cuarentena rígida. Entonces, es buena ocasión para que aprovechemos de avanzar en lo nuestro y cumplir con nuestro módulo. Entonces, el régimen impugnativo propio, es decir, ya transitamos a lo que es el otro tema, el otro tópico en nuestro programa, que es el recurso administrativo, pero no cualquier recurso, sino el recurso administrativo propio en materia de contrataciones estatales. ¿Cómo se llama ese recurso? ¿Alguien puede decirme? Impugnaciones. El recurso administrativo de impugnación, ¿no? Entonces, en cambio, en otras esferas también administrativas, los recursos administrativos, que son los comunes, los recursos administrativos que ordinariamente se interponen, se deducen, se gestionan, se tramitan, son, perdón, el recurso de revocatoria y el recurso jerárquico. En cambio, aquí, en el ámbito de las contrataciones estatales, son los recursos o el recurso administrativo de impugnación, ¿no? Entonces, el régimen procesal administrativo en el sistema jurídico boliviano y específicamente en lo que es el sistema de contrataciones en nuestras disposiciones contenidas en el Decreto Supremo 0181. Miren ustedes la carga de tópicos que tenemos, ¿no? No se asusten, pero el punto está en que al menos lo más esencial de esto lo tenemos que ver.
Bien, sobre el programa, si tuvieran ustedes alguna duda o alguna pregunta que quisieran formular. Ha llegado, está entre nosotros Karen, creo que no está. Doctor, una aclaración puede ser, por favor. Adelante. O sea que bajo ninguna circunstancia se puede aplicar el recurso revocatorio y jerárquico en los procesos de contratación contra resoluciones emitidas en ese proceso de contratación. Ya, depende en qué momento, porque el recurso administrativo de impugnación está previsto como un recurso propio dentro de las contrataciones estatales para aquellos momentos de la contratación previos, digamos, a la adjudicación, como por ejemplo la aprobación del documento base de contratación o coetáneos a la adjudicación. De hecho, el empleo más frecuente, más recurrente, es justamente cuando alguien, creyendo que tiene mayores o mejores opciones o derechos o calificaciones más interesantes, más atractivas, impugna presentando este recurso a la adjudicación que favorece a otro de los proponentes u ofertantes. Ahora, ya en trance de la ejecución del contrato, es posible que se tomen decisiones por parte del ente público estatal, ¿no?, que afecten a su contratista. Entonces, si esto ocurre, lógicamente allí ya no hay el recurso administrativo de impugnación porque ya estamos en otro trance, ya estamos en la ejecución del contrato. No olvidemos, ¿no?, que finalmente nuestros contratos dejan de tener el marco jurídico, los contratos estatales, el momento en que opera la conformidad. Pero en ese trance, hasta que opere la conformidad, hasta que opere el cierre de la contratación misma, entre comillas, es posible que se hubiesen tomado decisiones por parte del ente público estatal que, a juicio del contratista, resulten contrarias a sus expectativas o vulneren incluso sus derechos. Y entonces, para esas otras situaciones jurídicas, para esas otras circunstancias, se podrán aplicar o invocar o interponer los recursos administrativos ordinarios a los que hemos hecho referencia. Y que desde luego nosotros aquí los tenemos que simplemente referenciar, porque su estudio implica un capítulo aparte, inclusive dentro de lo que es el procedimiento administrativo. Qué bien, veo que ya está con nosotros la licenciada Karen Gutiérrez. Karen, yo la estaba saludando a tiempo de ingresar a la sala virtual. No pude atenderla el momento en que usted me llamó, seguramente para recordarme que tenía yo que estar aquí presente a las 7:30. Lo que pasa es que estaba justamente, ¿qué tal, Karen? Un gusto de verla. Estaba justamente, le decía, en una otra actividad académica. Tenía un webinar que se prolongó desde las 4:30 y finalmente tengo que salirme porque tenía yo que estar con ustedes. A sus órdenes. ¿Cómo está, doctor? Muy bien. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches y muy buenas noches a todos los diplomantes. Yo contenta porque ya estamos en el módulo 5 y bueno, ya poco a poco ya estamos llegando a concluir con el módulo 8. Le comento que es un grupo muy lindo, para mí es uno de los mejores grupos que tenemos en cuanto a los diplomados. Bueno, más bien con hoy, sí, es de buen nivel. El día de hoy iniciamos con usted el módulo 5. Bueno, usted vio ya el módulo 3 y ahora el módulo 5, ¿no? Y después ya lo veremos en otra versión.
Algo más que le quería decir, tengo una persona que se ha retirado por motivos de salud y le voy a pasar el nombre de la persona, doctor, ya no lo interrumpo y bueno, continúe con su clase. Le agradezco mucho por aceptar la invitación. Como no, muchas gracias, licenciada, y que tenga el mejor de los éxitos en estos diplomados, que en realidad son obra suya por su tarea, desde luego, excelente en el ámbito de la coordinación. No solamente es el mérito de quienes están con nosotros en este módulo, que es desde luego un grupo humano muy interesante, sino también la fortuna en la tarea de coordinación que le corresponde a usted. Muchas gracias por sus palabras y yo seguiré con lo mío. Gracias, doctor. Buenas noches. Muy buenas noches. Bien, entonces no sé si la respuesta al diplomante ha sido suficiente, a Remberto. Sí, doctor, ha sido suficiente, considerando que estos recursos ordinarios habría que aplicarlos, digamos, de manera extra, o sea, al proceso de contratación. Más que de manera extra, es en un momento posterior, ya en ejecución del contrato, ¿no? Entonces, ejemplo, supongamos que la administración, una de las administraciones que ha contratado, ha decidido resolver el contrato, dejar sin efecto el contrato, ¿no? Entonces, esa es una decisión, ¿no?, que tiene, por supuesto, concomitancia con la contratación estatal. Desde luego que sí, pero sin embargo es una decisión que abre la vía impugnativa general, aquella que está contenida en la ley del procedimiento administrativo. Y desde luego que eso así ha de ocurrir, ¿no?, con decisiones más allá de las de adjudicación, porque inclusive, y eso es lo que tenemos que anticipar también en este módulo, la controversia no se agota en sede administrativa, o se agota en sede administrativa. Supongamos, siguiendo ese mismo ejemplo, que se hubiese resuelto el contrato, hay entonces una reacción natural, se impugna esa decisión por parte del contratista, se ha presentado un recurso de revocatoria, el recurso de revocatoria ha sido rechazado, se ha deducido entonces el recurso jerárquico y el jerarca se ha manifestado. ¿Acabará ahí la cosa? ¿O hay todavía un camino por recorrer? ¿Qué opinan ustedes o qué es lo que saben? Especialmente me interesaría conocer el criterio de quienes no son abogados. ¿Nada? Bueno, pues les cuento que se abre todavía la posibilidad de llevar la controversia, el debate y la discusión a sede judicial en ocasión del llamado proceso contencioso o contencioso administrativo. Contencioso si son solamente las consecuencias o las situaciones jurídicas directamente vinculadas al contrato, o contencioso administrativo si de por medio hay manifestaciones unilaterales de la voluntad, decisiones como en este caso les estoy señalando, ¿no? Una de las administraciones, digamos, ha creído que hubo algún incumplimiento y ha resuelto el contrato, ha dejado sin efecto el mismo, o porque se le ocurrió a la máxima autoridad ejecutiva que el contrato ya no iba más, ¿no?, por las razones que sean. Y entonces esta decisión unilateral, fíjense ustedes, pero que sin embargo tiene su origen en un marco de relacionamiento que se ha establecido desde el momento en que operaron los mecanismos propios de la contratación estatal, van a llegar en su momento, les reitero, a sede judicial. Entonces eso se va a tramitar, ¿no?, las más de las veces, dependiendo de cuál sea el ámbito donde se origina esa contratación estatal, inclusive ante el Tribunal Supremo de Justicia, esto es, en la ciudad de Sucre. Entonces,
Esa es la vía contenciosa, contratos, ¿no?, estatales, ¿no?, o decisiones en la vía contencioso-administrativa, también ante el tribunal, una de las salas, la sala administrativa, ¿no?, del Tribunal Supremo de Justicia. Bien, eso en lo que toca a nuestros puntos propios del programa. Si no hay alguna pregunta, voy a permitirme abrir entonces la correspondiente presentación. Sí, adelante. Hola. Sí. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches, lo habla Johnny Limón. Doctor, una consultita. Ahora por la coyuntura que estamos viviendo, las máximas autoridades ejecutivas, muchos contratos administrativos lo están dejando prácticamente sin efecto. Más que todo en el caso de personal, de consultoría individual en línea. Muchos, he visto en varias gobernaciones, municipios, eso. No sé, pues, doctor, si nos podría proporcionar algún material sobre el tema de contencioso administrativo, ¿no? O sea, cómo iniciar los pasos. Hay que muchas veces en el contrato indican, ¿no?, que se van a regir estos contratos administrativos netamente al contencioso administrativo, muchas veces, no así al recurso de revocatoria, jerárquico. No, ya en el contrato está lo que se debe seguir, pues si una parte lo anula el contrato de forma unilateral, ¿no? Eso, doctor, sí, quería solicitarle, ¿no? No, por supuesto que sí. De hecho, en el programa así está previsto. Iré nuevamente a ver el plan de trabajo. ¿Se ha cortado o es mi internet? Sí, se nota, doctor, el programa. Seleni, se pone muy débil mi señal y temo que no estén viendo. Fíjese usted, Johnny, mire, recursos administrativos en el sistema jurídico boliviano, ¿no? Entonces, mire cómo aquí en el punto del proceso administrativo y los procedimientos administrativos, requisitos, formalidades, y mire cómo están aquí ya los últimos puntos. El recurso de revocatoria, el recurso jerárquico, y mire, fin de la vía administrativa o agotamiento de la sede, así se llama, y luego la vía contencioso-administrativa y su carácter garantista. Esto para los recursos, porque si solamente fuera la discusión sobre el contrato, las emergencias del contrato, que es lo que usted me acaba de señalar, tendría que ser en la vía contenciosa. Si solamente fuera que hay un incumplimiento, en este caso un incumplimiento por parte del Estado, posiblemente se me ocurre que ese sea el caso que está viviendo alguno de ustedes, que estaba de consultor y entonces por las circunstancias que estamos viviendo, anticipadamente le han cerrado o le han dejado sin efecto el contrato y entonces dice, ¿y ahora qué hago? ¿No? O sea, ¿cuáles son las vías que yo tendría que seguir? Entonces, esa es la vía contenciosa. Aquí está la vía contencioso-administrativa. Es un recurso, ¿no? En cambio, la vía contenciosa a la que yo les estoy haciendo referencia no es un recurso, es un proceso. Ambos son en Sucre, ya, vale. Pero el uno es un recurso, es como si se demandara, ¿no?, por una decisión que se ha tomado, y el otro es porque hay un contrato que no está siendo cumplido por el Estado. Esa es la vía contenciosa. Es poco probable que alguno de ustedes llegue a esa vía contenciosa porque en muchos casos han de preferir, ¿no?, impugnar las decisiones que se han tomado. Cualquier abogado les ha de decir eso, ¿no?
no les ha de alentar a que sigan la vía contenciosa. Pero en más de algún caso, eso habría que hacerse. Cuando, por ejemplo, hay un incumplimiento de magnitud por parte del Estado, hay a veces intereses grandes económicos que están en juego y que ello supone que es preferible optar por la vía contenciosa. Entonces, eso dependerá mucho y grandemente de la estrategia procesal que los abogados vayan a formularse. Bien, lo que quería con ustedes compartir era la presentación. Hay una otra presentación que es la que ustedes la van a ver a partir de las 8:15, porque me están recordando, si algo puede salir mal, ha de salir mal, ¿no? Yo decía, desde las 4 hasta las 6:30, 7, cuando más estaré todavía. Acaban de llamarme, me han mandado un mensaje, me piden que retorne porque el debate se ha abierto y entonces yo voy a tener que abandonarlos. Pero les estoy dejando la videoconferencia, que era la de mañana, para que ya puedan comenzar a verla esta misma noche. Y mañana con cargo a que tendré les voy a entregar otra conferencia sobre otros temas. Me parece muy bien que estén haciendo el tipo de observaciones y sugerencias como las que ha hecho Johnny, porque muchas veces los temas nos tocan en carne propia. Y a veces hay que tener una idea un poco más aproximada sobre lo que nos toca de aquí en adelante. Entonces, es por eso que creo que es conveniente que abordemos esos temas en su momento. Iré entonces a la presentación. Como pueden ustedes advertir, dice contrataciones estatales. Ya estoy ingresando a ver lo que nosotros tenemos como algunos de estos conceptos. Ya los he adelantado en el anterior, en el módulo 3 que he estado viendo con ustedes, justamente en la perspectiva de ir facilitando la tarea de exposición que iba a tener en este módulo. Quizás un buen punto para abordar la contratación estatal sea definitivamente el reconocer que hay un retraso en nuestro sistema jurídico, en nuestra manera de hacer las cosas, de aproximadamente un centenar de años. Y es algo sorprendente que estemos retrasados con respecto incluso a nuestros vecinos más próximos. En materia de contrataciones estatales, insisto, tanto es así que, por ejemplo, en el Perú diferencian, lo que no hacemos nosotros, los contratos administrativos de los contratos que no son administrativos, estrictamente hablando. Hace un momento Johnny nos decía, hay algunos contratos de consultoría, contratos administrativos de consultoría, así decía él, ¿no es cierto? Pero resulta que ese contrato de consultoría, el único lugar en el mundo en que es un contrato administrativo es en Bolivia, porque en el resto de los países del mundo ese no es un contrato administrativo, ese es un contrato que tiene otro carácter, es un contrato de la administración, es un contrato privado de la administración, es un acto privado de la administración. En todo caso es un contrato civil, pero no es un contrato administrativo. Y esto tiene consecuencias muy interesantes a las que no vamos a ingresar, sino las vamos a referir porque es parte de lo que tiene que ser la formación a nivel de posgraduados de manera general en este punto, porque no es nuestra especialidad, pero de todas maneras yo tengo que referírselas. Fíjense ustedes que lo que les estoy diciendo no lo van a escuchar en otro lado. En sus cursos de CENCAP
nunca les van a decir eso, porque claro, el curso de SENCAP, de la Contraloría, es un curso de actualización sobre montos, qué es lo nuevo que ha salido, qué es lo que está exigiéndose ahora que se presente en los formularios, cuáles son las previsiones que tenemos que tener, etcétera. Entonces, estos temas que hacen más a una visión más genérica no son los que se adoptan. Sobre el particular, iremos rápidamente. En Bolivia se cree que basta con que el contrato haya sido celebrado por alguna de las administraciones para que se diga es un contrato administrativo. Y eso es lo que no es cierto. A mí me llama mucho la atención cómo a veces salimos a seminarios, a congresos, a cursos en el exterior, y pronto cuando hacemos conocer cómo manejamos nuestras cosas, la gente nos mira como si viniéramos del pasado, ¿no? Como si estuviéramos tan atrasados que poco menos que nos presentáramos con capa y espada. Y eso está revelando que en materia de derecho administrativo en nuestro país todavía hay mucho que avanzar. Por de pronto, la primera nota de distinción que debiéramos tener presente, más adelante vamos a volver sobre el mismo punto, es que unos contratos son administrativos porque están involucrando la función administrativa, digamos yo ya rápidamente, y otros no lo son y los llamaremos simplemente contratos de la administración. Un ejemplo los tenemos en las mismas normas básicas. El contrato de arrendamiento, por ejemplo, ¿no? Resulta que nuestro ministerio o la gobernación, ¿no?, quiere alquilar dependencias o como es, instalaciones o ambientes que están en un edificio a unas 3 cuadras de donde están las oficinas centrales. Entonces, alquila esas oficinas, ha lanzado la convocatoria y lógicamente se han presentado los oferentes, los proponentes. Si se llega a suscribir ese contrato, ese no es un contrato administrativo estrictamente hablando, ese es un contrato de la administración, aun cuando está regido por las normas básicas, etcétera, etcétera, pero ese es un contrato de la administración. En su momento vamos a hacer la distinción del por qué esto es importante y las consecuencias que ello debiera tener entre nosotros. Miren, sin ir más lejos, resulta que si nosotros tuviéramos muy clara esa distinción, el contrato, perdóneme Johnny, lo voy a poner a usted como ejemplo. Vamos a suponer que Johnny es justamente un consultor, ¿no?, que de pronto le han dicho ya no va más su contrato y él dice, pero un momento, ya no me pueden hacer eso, estamos en la época en la que estamos, aquello no podría ocurrir, estamos con grandes necesidades, yo debo responder a una familia, yo no he hecho nada que merezca estas consecuencias. Pero como es un contrato administrativo, y así se lo entiende, ¿no? Entonces, si va donde un abogado y le dice al abogado, bueno, tendríamos que presentar un recurso de revocatoria porque esto, aquello y tal, a ver, muéstreme los antecedentes. Y resulta que en la oficina donde estaba prestando sus servicios Johnny, ¿no?, hay un otro abogado bastante habiloso que ha hecho que, ha puesto las cosas de tal manera que parezca que es una circunstancia propia de la ejecución del contrato, que no es solamente una decisión que toman unilateralmente y que por consiguiente, digamos, si yo fuera malvado como asesor jurídico, yo lo pondría de esa manera, para que no pueda presentarme recursos de revocatoria ni jerárquico. Y de tal suerte que si quiere discutir algo, tenga que ser un contencioso. Y como el contencioso solamente se lo puede tramitar ante el Tribunal Supremo de Justicia allá en Sucre, entonces, ¿cuánto le van a cobrar? Johnny va donde otro abogado
Y ese otro abogado le dice, bueno, esto tendría que ser por la vía contenciosa, pero no creo que eso realmente le resulte muy atractivo, porque un trámite de ese tipo en Sucre por menos de unos $2.500 no le van a salir, no le van a aceptar. Entonces Johnny se siente mal, porque, lógicamente, porque ¿cuánto va a invertir? Va a hacer una relación de costo-beneficio, voy a tramitar un contencioso allá en Sucre, me va a salir $2.500 por lo bajo, dice que me va a salir más, 3 o 3.500, para cobrar ¿cuánto? Y además con un resultado incierto. Entonces, prefiero mirar a otro lado y ver de qué posibilidades tengo de encontrar trabajo a estas alturas en alguna otra oficina. En cambio, ahí está la figura. Si nosotros tuviéramos esa distinción, ese incumplimiento que lo ha puesto a Johnny en una situación tan difícil, podría tramitarse aquí ante un juez administrativo, coactivo, fiscal, etcétera, etcétera, en un proceso contencioso aquí en La Paz. No necesitaría estar contratando un abogado allá en Sucre, todo un equipo, simplemente presenta su demanda por incumplimiento al Estado ante un juez aquí en la ciudad de La Paz. Y aun cuando es cierto, como todo proceso, ha de durar, ha de tomarse su tiempo, de todas maneras, ¿no? Ese contrato o ese proceso es posible que pueda ganarlo y en su caso inclusive demandar perjuicios, daños, perjuicios a la administración que hubiese procedido de la manera como ha procedido. Miren ustedes cómo las consecuencias entonces son diferentes en uno y otro caso. Esta situación ideal a la que les estoy haciendo referencia ocurre ya en Perú desde hace unos 3 a 5 años atrás, porque estaban así igual de atrasados, pero se daban cuenta, sabían que tenían que reformular la figura en algún momento, y lo hicieron, ¿no? Los que no se han enterado siquiera que tenemos que cambiar ese estado de cosas, somos nosotros. Entonces, este es un punto muy interesante, ¿no? Los contratos administrativos, entonces, volviendo a nuestra presentación, se rigen por reglas de derecho público, por las reglas que tenemos para los contratos estatales, etcétera, por donde se lo vea. En cambio, los contratos de la administración se rigen por las reglas del derecho privado, el Código Civil, ¿no? En el caso de Johnny como consultor, perdóneme, le ruego, Johnny, espero que no se moleste, pero es que me sirve el ejemplo que usted me dio para un ejemplo que sea más vívido y podamos internalizar sobre estas eventuales consecuencias en lo que hace a la contratación estatal. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Por qué se ha presentado esto? ¿Por qué ocurre esto en nuestro país? Y aquí tienen ustedes que lo he señalado, por la deficiente redacción del artículo 47 de la ley SAFCO. Ese es el origen de nuestros males. Bueno, más antes había siempre la idea que el contrato era administrativo porque una de las administraciones lo firma, ya está, o lo celebraba. Y lo que vino a hacer la ley SAFCO, porque la ley SAFCO fue encargada a un grupo de consultores franceses. La versión original de la ley SAFCO está en inglés y está en francés. Ha sido una ley que salió bien cara, costó $13 millones, de los dólares de 1990. Entonces, pero resulta que esta parte no la hicieron los franceses, la hizo la contraparte boliviana. Y ahí está la redacción que tienen ustedes en la ley SAFCO. Dice, créase la jurisdicción, y dice, y serán contratos administrativos, es la parte final, aquellos que se refieren a contratación sobre la provisión de materiales, bienes, servicios y otros de similar naturaleza. Y no deja margen poco menos a otros que queden, digamos, como residuo, como contratos de la administración. Entonces, ya la ley SAFCO en 1990 ya incurrió en ese error. Y ese error se ha repetido
se ha reiterado en todas nuestras disposiciones, entre ellas, lógicamente, las normas básicas. Dice, los contratos que suscriben las entidades públicas para la provisión de bienes y servicios son de naturaleza administrativa. Claro, es la redacción de alguien que no tiene formación jurídica, cree que lo está haciendo muy bien y se está equivocando. En el contrato de consultoría de Johnny, ni siquiera le han puesto que la vía será la vía contenciosa. Lo más seguro es que le han puesto, que es un contrato modelo que viene desde el Ministerio de Economía, le han puesto que la única jurisdicción en la cual se puede discutir las controversias será la jurisdicción coactivo fiscal. Seguro, porque así es el modelo, así está redactado el modelo. Entonces, el consultor dice, ¿y yo cómo voy a poder demandar al Estado en la vía coactivo fiscal? ¿Acaso yo soy el Estado? Porque la vía coactivo fiscal es para que el Estado cobre lo que se le debe, no para que un particular le cobre al Estado. Entonces, miren ustedes cómo en el mismo contrato se ha consignado, incluso con malicia, una previsión de ese tipo. Cuando yo he estado en más de algún curso de actualización con funcionarios, servidores públicos y del Ministerio de Economía, yo les reclamaba esto y les decía, oye, oigan, no pongan pues eso, pero lo ponemos porque impacta psicológicamente, y efectivamente es una cláusula de impactación psicológica. No porque se lo haya puesto, entonces no se puede demandar en la vía contenciosa o no se puede demandar en otra vía, ¿no? Es simplemente para disuadir, ¿no?, al contratista, aquel que ha contratado con el Estado, a que pueda originarle y crearle problemas a la hora de la ejecución del contrato. Por consiguiente, ya yendo a cerrar los puntos aquí, porque ya me tengo que despedir, los contratos administrativos evidencian una posición preeminente a favor del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado, a través de sus contratos, está asegurando el cumplimiento de la función administrativa, de asuntos que recalan en el interés público, en el interés social. En cambio, fíjense, aquí a la derecha, en estos contratos de la administración, evidencian un plano igualitario. Es el caso de un consultor. O me van a decir que, salvo que sea un superconsultor en una materia que nadie más conoce, ¿no? Entonces, salvo que ocurra una circunstancia o se presente una circunstancia así, un contrato de consultoría y un contrato de arrendamiento, no porque dejemos de alquilar esa oficina que está a 3 cuadras de nuestra sede, el mundo se va a venir encima, la función administrativa ha de colapsar, como nuestros hospitales con el COVID. No ha de ocurrir eso, o no porque el consultor falle, entonces, todo se vino abajo y es catastrófico. No. Entonces aquí más bien hay un plano igualitario. Los contratos administrativos contienen cláusulas reglamentarias. Son aquellas que la administración pública ha establecido y el órgano rector, en este caso el Ministerio de Economía, dice, tienen que tener estas cláusulas y si no tienen, pueden originar responsabilidad en el servidor o funcionario. Entonces, inclusive, ¿no?, un contrato así no pasaría la criba, el control, la supervigilancia, es control gubernamental en paralelo. No vayan a creer ustedes que solamente hay el posterior. No. Hay también un control gubernamental o fiscal que va corriendo en paralelo, aunque no está reconocido formal u oficialmente. Es decir, no sería aceptado, ¿no?, en las instancias que van incorporando, ¿no?, los antecedentes de la contratación en la inmensa base de datos que tiene el Estado. Entonces hay cláusulas reglamentarias que refuerzan la posición hegemónica, de supremacía, de jerarquía que tiene el Estado.
En cambio, en los contratos de la administración, el contenido se ajusta a contratos de índole privada que son comúnmente celebrados. Decíamos hace un momento, el contrato de arrendamiento, por ejemplo, es un contrato de la administración. Pero lo que pasa es que aún así, con todas las normas básicas, ¿no? Se han establecido ciertas cláusulas reglamentarias para inclusive contratos de este tipo y que le permiten al Estado asegurarse una mejor posición con respecto a su contraparte. Quizás lo más importante aquí, los contratos administrativos permiten a la administración la variación, permiten variar las condiciones del contrato. En cambio, estos otros contratos de la administración no pueden ser variados. Esta es la segunda de las claves. Y tanto es así, estimados diplomantes, ¿no?, que cuando el Estado boliviano, cuando la administración ha variado las condiciones de la contratación, inmediatamente arbitraje ante la Corte Internacional. Me dirán ustedes, yo no voy a ver esas cosas, no estoy muy seguro. No estoy muy seguro. De hecho, nosotros fuimos formados en la idea que eso no iba a ocurrir, ya ha ocurrido. Ha venido ocurriendo con bastante frecuencia. Nos ha ido muy bien en algunos de estos, algunas de estas controversias en sede arbitral, en otras no. Y en las que nos ha ido bien, les ruego, fijen su atención nuevamente en esto, que permiten a la administración la variación de las estipulaciones del contrato. Ha ocurrido que el Estado ha asumido una muy buena defensa. Contrató, generalmente ha sido porque se contrataron buenos bufetes en el exterior, han cobrado lo que han cobrado, ¿no? Y han hecho ver que ese era un contrato administrativo, que era válido que se puedan variar las estipulaciones del contrato. En cambio, veamos a la derecha, si son contratos de la administración, eso no es posible. A ver, ustedes le dirían a su dueño de casa, digamos que están, ya no estamos en pandemia, le dirían en situaciones, en circunstancias ordinarias, ¿sabe qué? Ahora ya no voy a pagar los $300 de alquiler por el garzonier, voy a pagar solamente 250. O que el dueño de casa le diga, ¿sabe qué? Ahora ya no va a tener el garaje. El garaje ahora yo lo voy a disponer. Tenemos un contrato, usted no puede variar. Entonces, en el ámbito privado, ¿no?, las circunstancias no se pueden variar, lo que sí ocurre en los contratos administrativos. Y finalmente, ya para cerrar esto, porque el día miércoles vamos a continuar, les reitero, hay una teleconferencia o una videoconferencia que les estoy dejando. Le voy a pedir a Héctor Suárez, que si está por ahí, que cuelgue de la plataforma. Estos contratos administrativos tendrían que estar sujetos a una jurisdicción especial. Lo están. En nuestro país, lo están. Como todos los contratos son administrativos, lo ha dicho la ley SAFCO, entonces hay que ir hasta sur. En cambio, si hubiera esa distinción, siguiendo el ejemplo de Johnny, podrían ser objetos de la jurisdicción común y no una especial. Claro, podría presentar su caso ante un juez aquí en La Paz y no tener que estar gastando miles de dólares por una demanda que le va a hacer al Estado. Y tendrían mucho cuidado. Las administraciones dirían, no, nos van a hacer un juicio aquí en La Paz, ya no es como antes, y tal. Supongamos que esa solución, esas circunstancias se hubiesen presentado. Entonces, el punto es que, ¿no?, hoy por hoy, claro, actuamos desde la perspectiva de las entidades público-estatales con bastante ventaja con respecto a quien está contratando con nosotros. Señores, ¿alguna pregunta antes que me despida?
Sí, doctor, una preguntita. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Me escucha? Sí, Luz, la estoy escuchando. En el caso de las variaciones que usted mencionaba de los contratos, ¿estas se realizan con las adendas bajo la normativa que establece que No. solamente se pueden hacer ciertos cambios? No necesariamente. Entonces allá en las montañas no hay como hacer ciclismo. No hay. Por favor, ¿quién está Entonces, con su micrófono abierto? Creo que es Gabriela. Bueno, no, Luz, un adendo supone que hay coincidencia, ¿no es cierto? Ambas partes están firmando, o una de ellas está yendo de los cabellos, de las orejas. No, estas son variaciones en que una de las partes decide variar y con prescindencia de la voluntad del otro. Y no es que cambien el contrato, sino que cambia el Estado, cambia la administración, las circunstancias de la contratación. Ejemplo, y es el típico ejemplo que se ve en los tribunales de arbitraje, en los tribunales internacionales, ¿no? Resulta que varían los impuestos o varían los aranceles. El ejemplo que dábamos en el módulo tercero. Resulta que hay una gran empresa constructora que trae fierro de construcción desde el Perú, está haciendo una carretera, y entonces el Estado decidió subir los aranceles para la importación de fierro que nos llega del Perú. Fierros Arequipa, ya listo. Y entonces, ahora los costos se hacen mucho mayores para la constructora. Si usted se fija, ha cambiado el Estado, la administración, ha cambiado las circunstancias de la contratación. Y sin embargo, le ha de exigir, ¿no?, que cumpla con los plazos, en las especificaciones técnicas que se ha acordado en el contrato administrativo, porque ese es un contrato administrativo. Entonces, lo que en esa ocasión discutíamos, hasta qué punto esas variaciones pueden ser aceptadas, pueden ser toleradas por aquel que está contratando con el Estado. Entonces, no es en las adendas o adendos, como debiéramos decir, sino que es anexos, sino que es parte de las circunstancias sobre las cuales el Estado, las administraciones tienen control y pueden variar. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Sí, doctor, una consultita, por favor. Dígame. Entonces, los contratos, por ejemplo, de arrendamiento, resolución de contrato, cumplimiento de contrato, en Bolivia se tiene que seguir por la vía contenciosa o contenciosa administrativa, dependiendo de las circunstancias. Así es, exacto. Ya no en la vía ordinaria, ¿no es cierto? En la vía civil. Claro, que eso es lo que debiera ser. Eso es lo que... Antes, mire cómo son las cosas. Antes todo se seguía en la vía ordinaria. No conocíamos, no sabíamos para qué servía el contencioso. Y el año 2004 o 2005, sí, el año 2005, cambiamos la figura. Ahora todo lo hacemos en la vía contenciosa. Si alguna vez se presentara algún problema en la ejecución del contrato y les demandan ante un juzgado de aquí de La Paz, un juzgado común y cualquiera, ¿no?, los de la dirección jurídica de su oficina ya saben inmediatamente qué es lo que van a presentar una excepción diciendo que hay incompetencia del juzgado aquí, porque ese es un contrato administrativo y tiene que ser tramitado en su... Miren cómo son las cosas. Entonces, estamos todavía en un trance en el que tenemos que reacomodar nuestras instituciones y nuestras categorías. Una última pregunta, estimados diplomantes. Bien, muchísimas gracias. Entonces yo les dejo en libertad para retirarse de esta sala virtual. Voy a ver por cuerda separada de hacer que cuelguen este vídeo para que ustedes puedan en lo que resta de esta noche o mañana tempranito tener el video en su poder y que puedan... Es un video preparado especialmente sobre lo que es contratación, con nociones asequibles, porque si vamos a hablar de contratación, tenemos que hablar de contratación en términos más o menos medianamente aceptables.
¿no? No únicamente con el lenguaje común, la percepción generalizada que a veces tiene la gente y que no corresponde siempre con la realidad. Muchas gracias por su atención, estimados diplomantes, y que tengan ustedes una feliz jornada de descanso. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas Por noches, favor, doctor. si está la... Veo que no están. Guara, José Antonio, René Valle. Ah, está la unidad virtual. Por favor, la unidad virtual. La unidad virtual, por favor. La unidad virtual está Héctor Suárez. Allí, ¿con quién está a cargo de la unidad virtual? Caramba, cuánto lo siento, estimados diplomantes, el de la unidad virtual debe estar cenando, no se ha enterado de nada. Mañana, por favor, recojan, yo me voy a comunicar en lo que resta de aquí al final de la jornada, o mañana en la mañana a primera hora van a tener ese video más el que les correspondía. Gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Unidad virtual, por favor, última vez.